El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Los buitres no sabían si hablar del tema de la guerra de productoras de Mediaset, de lo que tenían ganas, o hablar de la comparecencia del señor Villarejo en el Congreso, de lo que también tenían ganas. Y el que sí consiguió mezclar las dos cosas fue el señor don Pablo Echenique, que consiguió colar a don Jorge Javier Vázquez en su interrogatorio al comisario Villarejo. Y parece que este grupo, con Borja Prado tocando la batuta, ha decidido recientemente cargarse a Jorge Javier Vázquez para duplicar el tiempo en pantalla que le dan a una vieja conocida de usted, señor Villarejo, a la también periodista corrupta Ana Rosa Quintana. Sí, el señor Echenique está muy triste porque quiten a alguien tan puro, limpio y neutro como el señor Vázquez para poner a alguien tan putrefacta como la señora Quintana. Al margen de los comentarios televisivos, los que hayan seguido las comparecencias del señor Villarejo, esta es la tercera ya que tiene el Congreso, y los buitres se han entregado las tres, verán que es un poco recurrente lo que pasa en ella. Básicamente es el señor Sicilia, que es el del PSOE, intenta preguntar todo encaminado en vincular al PP de todos los males de la patria. Luego viene el señor Santamaría, que es el del PP, que pregunta un montón de cosas encaminadas a decir que el señor Villarejo en verdad es un amigo de los socialistas, alguien que trabaja para el PSOE. Luego llega el señor Echenique, cuya obsesión es hablar de periodistas y decir lo malos que son todos los periodistas y que lo único que importa es centrarse en hablar de la corrupción, de la pata mediática de las cloacas. Y luego los independentistas para que el señor Villarejo les ayude a decir lo desagradable y desastroso que es el Estado español. Y lo mejor es que el señor Villarejo responde a gusto de todos. A cada uno le dice lo que quiere oír. El único cambio que hubo esta vez fue el del diputado de Vox, ya que hasta ahora, en las dos veces anteriores, quien había representado a Vox era doña Macarena Olona, que parecía tener una relación muy tierna con el comisario Villarejo. Pues señor Villarejo, ha concluido mi tiempo gracias a la presidencia por esta extensión que me ha concedido. Un ruego, cuídese mucho. Pues muchas gracias. Eso espero, lo tengo complicado. Mientras que el señor Sicilia, el señor Santamaría, el señor Echenique, los portavoces del PNV y los partidos nacionalistas repetían, en el caso de Vox, en vez de la señora Olona, estaba el señor Segura, que tuvo un comienzo que supongo que pretendía ser una provocación que quizás no le salió como él había pensado. Sí, buenas tardes. A ver, señor Villarejo, a usted tengo que hacerle una pregunta obligada, conociendo su trayectoria personal. Usted me está grabando esta conversación, lo digo porque esta comisión es secreta y querría saber si usted está llevando un micro en este momento. En su cabeza debía sonar muy bien, aunque hay que recordar que esa gracieta ya se la hizo al comisario Villarejo el señor Jordi Évole cuando le entrevistó y le dijo que se sentiría muy mal si no lo estuviera grabando. Pero queda un poco raro que diga que es una comisión secreta cuando es una comisión que se está emitiendo en directo por la señal de televisión del Congreso y por eso la estamos viendo los buitres como las dos anteriores. Es lo malo de ser el debutante. Perdone, señor Villarejo. Debo recordarle al portavoz de Vox que esta comisión no solo se está grabando, sino la está viendo media España, porque esta comisión es pública, como les he advertido al inicio de la sesión. Bueno. También digo que media España, teniendo en cuenta que es la tercera comparecencia en la que se repitió lo mismo, se volvió a preguntar lo mismo para responder lo mismo, me sorprendería. Lo estarían viendo los villajerólogos y los frikis como los buitres, punto. El señor Segura de Vox tuvo otro momento tenso porque se refirió a los de Bildu como los filoetarras. Una diputada nuestra dijo que el grupo Bildu eran filoetarras y el presidente de la Cámara hizo retirar esa expresión del Congreso del acta del Congreso de los Diputados. Y hoy hemos sabido que 44 candidatos de Bildu, miembros de ETA, 7 de ellos asesinos con delitos de sangre, concurren en estas elecciones municipales. Con lo cual, esto quiere decir que los de Bildu no son filoetarras, son etarras. Lo cual pareció molestar mucho al de Bildu, que respondió diciendo que el terrorista era el de Vox. Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión, teniendo en cuenta las graves acusaciones que se han vertido contra Euskal Herria Bildu, mi formación. Hoy hemos visto al portavoz de la ultraderecha difamando a mi formación. Dice el señor Iñarritu que les ha difamado. ¿Qué les ha difamado? Quiero decir, ¿tienen o no tienen a 40 etarras en sus listas los de H. Bildu en estas municipales? Si les parece que es una difamación que les llamen etarras, pues no meten etarras en sus listas. Pero sepan ustedes que, para el absurdo, lo curioso del caso, que el único diputado de esta Cámara, de los 350 diputados de esta Cámara, que ha sido condenado por hechos de terrorismo,
bajo la legislación antiterrorista ha sido precisamente este señor, que fue condenado por explotar la sede de una formación política que se llamaba UCD, condenado por la justicia española. Esto a cuento de lo que se ha publicado de que el señor Segura habría tirado un cóctel Molotov contra una sede de la UCD cuando era menor de edad, que dice el señor Segura que en realidad era un corte de la diagonal para defender a unos pescadores. Realmente en el archivo del buitre lo único que tenemos del pasado del señor Segura, antes de que existiera Vox, es que era tertuliano del programa Cataluña Opina, que era aquel programa que hacían en el canal catalán que dirigía el fraile franciscano don Carlos Fuentes, y donde básicamente el señor Segura era como el friki conservador para enfrentarse con el friki independentista, que si no recuerdo mal se llamaba Spot y que nos dejó momentos tan lamentables como este. Vostè ha insultat la... Calli! Calli! Quan parli de la memòria del company, calli! Va morir... Calli! Que calli! Jo respecto les víctimes de la gent que va morir. Era un programa, como vemos, muy amable aquel canal catalán. Para el que no sepa catalán, lo que decía el señor Spot indignadísimo es que el señor Segura debería estar en la cárcel porque quien dijera algo en contra del señor Companys tendría que estar en la cárcel si el Estado espanyol fuera democrático. Vostè hauria d'estar tancat a la presó si l'estat espanyol fos un estat democràtic. Cárcel por criticar al señor Companys. Queda claro lo que algunos independentistas entienden por democracia. En todo caso, el problema de que cada grupo parlamentario quisiera barrer para su lado al preguntar al señor Villarejo es que al final les importaba muy poco lo que fuera a decir el señor Villarejo con tal de que pudieran ellos lanzar el argumentario que ya querían lanzar. Por ejemplo, el señor Sicilia, que quería ir contra el PP a saco, cada vez que el comisario Villarejo quería hablar contra el CNI, al que culpaba de todo, y al señor San Roldán, su enemigo de siempre, y también al señor Martín Blas, cada vez que intentaba hablar de estos, el PSOE le cortaba porque de quien quería hablar era del PP y de Rajoy. Le voy a decir, dígame, vamos a ver, yo conozco de la Operación Thyssen, la primera vez que conozco la Operación Thyssen es porque a mí me llama el comisario jefe de Asuntos Internos, el señor Marcelino Martín Blas, y me dice que es urgente que tengo que acudir a la sede de la Dirección General de la Policía. Yo le digo que estoy muy ocupado, recibo una segunda llamada. Señor Villarejo, es que yo he hecho una pregunta muy concreta. Le he preguntado si le contrata el señor Rajoy, si le contrata la señora Cospedal y si lo hacen para que pueda eliminar pruebas que lo involucren. Vamos a ver, que demos un cierto contexto a mi respuesta. No, señor Villarejo, señor Villarejo. Yo lo que le pido es que conteste mis preguntas. Vamos, que lo que quería el señor Sicilia era basura contra el PP y punto. Que no le venda basura del CNI, no vaya a ser que alguno de los mandos del CNI aún lo siga siendo ahora. Pero volvamos con el señor Echenique, el que consideró que uno de los temas para preguntarle al señor Villarejo era por el cambio de programación de Mediaset por haber sacado al señor Jorge Javier Vázquez. A Mediaset ha decidido recientemente cargarse a Jorge Javier Vázquez. Ya puestos a tener al señor Villarejo ahí delante, podría haberle preguntado por algo que vinculaba a Mediaset, pero no al programa Sálvame, sino a otro programa que, según el señor Villarejo, su cancelación se produjo por él. El programa Todo es Verdad que presentaba el señor Risto Mejide. Recordemos lo que dijo en TV3. En Madrid, después de un año y pico de insistir un programa, además lo voy a decir, Todo es Verdad, el señor Risto, en el último momento, cuando yo al final acepté, que no quería haber aceptado, me dijeron que es que habían presionado a los anunciantes y que por lo tanto no podía emitirse el programa. El señor Risto demostró ser un gran profesional porque ha dicho entonces cierro y se ha cerrado el programa de Todo es Verdad. Y es que aunque al señor Echenique le interesan los medios, no le interesó preguntar por cosas como esta. A él lo que le interesaba era preguntar al señor Villarejo por las personas de los medios que habían hablado con él. En los cuales la periodista de la SER, la señora Ana Terradillos, que el señor José María Olmo de Confidencial le avisó de que la Fiscalía de Madrid, usted se reunió en un restaurante del barrio de Salamanca con Mauricio Casals y Antonio García Ferreras. También por ejemplo, con el señor Pedro J. Ramírez. En bastantes ocasiones. Mi único pero a esta relación de gente con la que se ha reunido el señor Villarejo es ¿no falta alguien? Puestos a hablar del señor Casals, el señor Ferreras, la señora Ana Rosa Quintana, la señora Terradillos. ¿No hay un señor cuyo nombre empieza por Jaume y acaba por Roures que también se reunió con él y del que también hay fotos? Que han podido ver todos los lectores de The Objective y también los que sigan el Instagram del señor Albise, que acostumbra a copiar ese tipo de cosas. ¿Por qué fue el único que curiosamente el señor Echenique no incluyó en su censo de gente de los medios que se había reunido con el señor Villarejo? Jaume Roures. Ojalá hubiera más gente de izquierdas que supiera hacer dinero como él.
Que también es un poco raro que el señor Echenique dedique todos sus turnos a preguntar sobre periodistas en una comisión que era sobre la Operación Cataluña, como también lo hizo en la comisión que era sobre la Operación Kitchen. También hay que felicitar a la diputada de la CUP, que ya que hablan de que hay villajerólogos, ella desde luego no está entre ellos, porque en un momento aludió el señor Villarejo al juez Urquía, que recordemos que es uno de los que está personado contra el juez Villarejo en el caso Tándem, y ella claramente no tenía ni idea de quién le estaba hablando. A un juez con un fiscal empleándose tirito de coca mientras decidían sumario. ¿No? A mí me van a pedir muchos años por haber... Solamente le condenan a 2 años, no llega porque su padre es el presidente de una audiencia provincial. O sea, ¿de quién estamos hablando? Esa es la imagen... ¿De quién estamos hablando? Pues léase la prensa y verá una de las piezas por las que me van a acusar. Yo puedo entender que no todo el mundo pueda conocer los entresijos del tema Tándem y del caso Pintor y del juez Urquía, pero justo una diputada de la comisión en la que se sienta el señor Villarejo que le va a interrogar, ¿no ha mirado antes cuáles son los pleitos que tiene y quiénes son los demandantes? En fin, que la comisión diría que sirvió más bien para poco, pero bueno, a don Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, le sirvió para algo, para saber que al menos había ganado un voto. Igual tampoco. Señoría, si yo llego vivo a diciembre, votaré al señor Pedro Sánchez por una razón fundamental, porque es el presidente más valiente que he conocido. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.